El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 38 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional, y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Cómo estás, María José? Muy bien, ¿y tú? Yo súper bien. Mira, la verdad es que no estoy tan bien, estoy un poco enojada con este clima porque ¿a qué hora llega el otoño? No, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pensar Aquí, muerta en calor. que tiene que bajar la temperatura y que nos tenemos que aproximar al invierno? Bueno, todos ya los que nos siguen saben que nosotros pertenecemos a equipos diferentes. Complementarios, por lo menos. Por supuesto. Como la vida misma. Oye, yo estoy súper contento Me porque en la biblioteca están pasando tantas cosas. Sí. Está tan viva, nos visita tanta gente. Así que eso me pone feliz. A mí también. Además te traigo una efeméride. A ver, cuéntame. ¿Qué es hoy día 6? Hoy día, 6 A de ver. abril, se celebra el día... Tiene mucho que ver con nuestra invitada. A ver, Mucho que ver. cuéntame. Se celebra el Día Mundial de la Actividad Física y el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Me parece fantástico. Sí. Oye, me gusta mucho que tus efemérides habitualmente apuntan a la paz. Sí. Tanta falta que hace. Bueno, ¿cómo no estar preocupado de ese tema hoy por hoy? supuesto. ¿Y sabes por qué se celebra este día? ¿No? Porque en este día, pero en 1896, ¿Ya? se inician los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas. Mira, qué interesante. Sí. Mira, yo creo que en verdad es súper importante poder incluir también, obviamente, el movimiento, la conciencia de la vida sana, también tomar conciencia del cuerpo, de las partes y cómo se mueven. Así que muy buena tu efeméride el día de hoy. Sí, ya lo dice el viejo dicho, A ver. mens sana in corpore sano. Mira, ¿ahora puedes decirlo en español? Manzana in corpore sano. No. Muy bien. Oye, hoy día vamos a hablar sobre dos temas súper interesantes. Vamos a conversar sobre una colaboración que le permite a la Biblioteca Nacional llenarse de música, llenarse de arte. Así que es muy interesante abordar ese tema y sobre todo con la persona con la que lo vamos a hacer. Wow. Sí. Nos encantan las colaboraciones también, Sí. porque obviamente nos encanta encontrarnos con gente tan apasionada como nosotros Así por es. sus quehaceres. Sí. Pero además tengo otro de mis temas favoritos, A ver. el arte. No solo la música, también las artes visuales, Ajá. porque nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de una exposición que se inauguró el día de hoy en la Biblioteca Nacional. Sí, está increíble la exposición y el tema tiene un montón de aspectos sobre los cuales reflexionar. Así Sí. que también tenemos ahí una conversación súper atractiva por delante. No vamos a adelantar nada todavía, pero vamos a ir con nuestra primera entrevistada. Bueno, nuestra primera entrevistada es kinesióloga, titulada de la Universidad de Chile y posee un doctorado en salud pública, complementado con formación en bioética, gestión de recursos humanos, gestión de instituciones de salud y educación para el consumo. En su trayectoria ha sido reconocida tanto en el ámbito académico como gremial. Ha recibido el Premio Mérito Gremial del Colegio de Kinesiólogos de Chile y distinciones por su aporte al desarrollo de la kinesiología, incluyendo reconocimientos como Mujeres Pioneras de la Kinesiología. Más recientemente, el 2025, fue distinguida con el Premio Mujer Destacada en Kinesiología, que valora su contribución al fortalecimiento científico, profesional y al liderazgo femenino en la disciplina. Actualmente es decana de la Facultad de Artes y Educación Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Cargo desde donde se sigue destacando por la articulación entre formación en salud pública, liderazgo académico y compromiso con la educación pública, y consolidándose como una figura relevante en la gestión universitaria y en el desarrollo de la kinesiología en Chile. Le damos la bienvenida a la incomparable Verónica Vargas Sangüesa. ¡Bravo! ¿Cómo está, Gracias. decana? Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por
recibirme acá, por la invitación y por este resumen que destaca lo mejor de lo que uno tiene. Algunas, supongo, de todas las cosas que ha hecho más. Sí, se nos quedaron en el tintero varias cosas, pero contentísimos de tener a la decana acá. Yo personalmente ya la conozco hace un tiempo y la admiro, tengo que decirlo, justamente por lo que decías tú, por la pasión que pone en su quehacer y también por cómo ha podido consolidar esta relación con la Biblioteca Nacional. Claro, uno trata de buscar estas alianzas justamente para poder hacer más de lo que uno alcanza a hacer con sus recursos, sus posibilidades. Decana, justamente el año pasado la UMCE firmó un convenio con la Biblioteca Nacional. ¿Cuáles son los objetivos de este convenio? ¿Por qué para la UMCE es importante, interesante asociarse con instituciones como la nuestra? A ver, la UMCE para el resto de las personas es la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, que es una universidad estatal y pública. Y por lo tanto, la razón básica de este tipo de instituciones que están asociadas al CUECH es el bienestar humano de su población y desarrollar a través de sus saberes las mejores condiciones posibles a través de la investigación, a través de la generación de conocimiento, de vinculación con el medio de extensión. Es decir, las funciones que son misionales están al servicio del ser humano. Así es que eso es nuestra parte. Sí. Y por otra parte, tenemos a la Biblioteca Nacional, que es el lugar más emblemático, hermoso y destacado, ¿cierto?, de los registros documentales de la historia de nuestro país, incluso más atrás. Entonces, cuando nosotros hablamos cómo hacemos que el conocimiento llegue a las personas, cómo hacemos que los saberes tengan sentido, lo que tenemos que hacer es estar todos de acuerdo, porque en forma fragmentada logramos cosas, y lo hemos hecho por muchos años, pero si logramos hacer una sincronía y una simbiosis entre los saberes, los esfuerzos y el entusiasmo, es posible hacer más. Es como la teoría de sistemas, ¿cierto? Sí. Hay más que la suma de las partes. Claro. Y por eso nos interesa la biblioteca, que es honor y gloria para este país, así como también en nuestra universidad. Centenaria, ambas instituciones. Sí. No, que bien suena cuando hay esta hermandad que produce sinergia. Y, decana, uno de los objetivos principales de este convenio es, como decía en la presentación, llenar de música la Biblioteca Nacional, porque ya se ha definido una programación anual de conciertos cuyos intérpretes son miembros de la comunidad de la UMCE, profesores, exprofesores, exalumnos, alumnos. Cuéntenos cómo se ha diseñado este ciclo de conciertos. A ver, lo primero es que existe un convenio marco que le da una institucionalidad y una responsabilidad a las instituciones unas con otras. No es solo de palabra. No, la palabra no funciona en el Estado, ¿cierto? Hay que tener evidencia de todo. Muy bien. Entonces tenemos una institucionalidad que respalda una cooperación y una simbiosis, pero que esto no abarca solamente los conciertos. Los conciertos es una actividad, una línea del quehacer de la cultura. Empezamos por ello, diría. Sí, por supuesto. Porque normalmente estas instituciones sí se ayudan, pero lo hacen como personas naturales. Y lo que hacemos al institucionalizar es que no es acotado a una persona, a un premio nacional o al que tengamos disponible, sino que es una relación de larga duración que traspasa un rostro. Tiene que ver con un compromiso del Estado entre sus instituciones al servicio de todos. Ahora, respecto al concierto, la temporada de conciertos, esta la iniciamos el año pasado, que es una iniciativa que nace en el decanato de la Facultad de Artes, de la cual está adscrito el Departamento de Música, por supuesto. Y tal como dice Juan Pablo, acá lo que tenemos es una gran participación de académicos que son parte de ese departamento, así como titulados, como egresados. Y lo que hemos hecho es crear una oferta programática que se hace en conjunto con la institución, porque hay que respetar la temporalidad, el tipo de audiencia, los horarios, etcétera, etcétera, y la disponibilidad de los artistas. Y lo que hacemos es, veamos de qué manera hacemos la mejor expresión, la mejor versión de lo que es posible en ese tiempo y espacio. Y para eso entonces las instituciones ponen todo al servicio. O sea, por una parte están los intérpretes, pero tiene que estar vinculación con el medio, tiene que estar comunicaciones, tiene que estar la institucionalidad completa al servicio de esto, a lo mismo que ustedes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicimos? El año 25 tuvimos alrededor de 8 conciertos y que abarcan distintas expresiones musicales
que algunas son instrumentales, otras son vocales, otras son ensambles, otras son orquestas, ¿sí? Con músicas que van de renacimiento, medieval, contemporánea, etcétera, etcétera, porque también tratamos de darle un ajuste a la temporalidad en que ocurre. Si estamos en Navidad, evidentemente estamos preparando conciertos navideños, por ejemplo, Sí. para que quede súper claro. Entonces el año 26, a partir de esta experiencia que fue maravillosa de audiencia, y fue maravillosa por varias cosas, pues puedo decir por qué, hemos programado también en conjunto, se los propusimos, nos dan el visto bueno, y tenemos, de hecho la semana pasada, el 1 de abril, Empezó este ciclo de conciertos. empezamos en marzo, tuvimos 5 conciertos, pero en abril tenemos el primero en la Biblioteca Nacional. Sí. Y ese fue con la gran pianista y académica Cecilia Margaño, que fue profesora de la UMS hace muchos años, intérprete superior en piano, con soprano, que fue Pilar Aguilera, y con Madeleine Kropp, que también es interesante, oboísta, que es una estudiante de música en Estados Unidos y que está de visita, y realmente a través de las pasantías, qué sé yo, se logran hacer contactos también internacionalmente. Así es que eso siempre atrae a mucha gente. Y una de las cosas que estamos haciendo a través de los conciertos, no solamente dar un servicio adicional que sorprende a aquellas 3.000 personas diarias más o menos que ustedes atienden, que es increíble, Sí, sí. sino que también estamos permitiendo que la ciudadanía entienda que es posible acceder gratuitamente a grandes servicios, y estamos haciendo una contribución a la búsqueda de un relato distinto en la población, a generar nuevas audiencias, incluso a dar una imagen país que es posible, que es un país que educa, un país que sensibiliza, un país que se encuentra a partir de la belleza y el talento. Eso somos las universidades, y ustedes, ¿cierto? Lo que hacemos es lograr que lo mejor que tenemos, que es la esperanza en el ser humano y la belleza del conocimiento, se traduzca en una experiencia. Sí. Y esa experiencia finalmente, en la medida que transforma el alma del otro, o al menos genera una inflexión, nos va transformando la vida del quehacer. Entonces, ir a la biblioteca puede ser súper entretenido, estudiar también puede ser muy entretenido, en fin, aprender finalmente, en la medida que se conoce el producto, cuando no hay historias en generaciones anteriores, se transforma en una ventana de mirada al cielo y a la humanidad. No, sin duda, porque el arte también tiene esta capacidad sanadora, transformadora, nos hace mejores, nos hace más sensibles, nos hace más empáticos. Entonces, poner a la gente en contacto con estas expresiones artísticas, también interpretadas por gente que tiene una capacidad extraordinaria para comunicar, es un beneficio para la comunidad. Sobre todo si es que uno lo ofrece gratuitamente en nuestro territorio, a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, a la gente que nos visita, es un regalo, y lo podemos hacer a través de esta colaboración. ¿Cómo estás, María José? Aquí tratando de sobrevivir al cambio de estación, perdón. Oye, no, es que quería un poco también recordar justamente parte de la temporada del 2025, fue el regalo que le hizo, de hecho, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a la biblioteca para el día del aniversario. ¿Te acuerdas, Juan Pablo? Que fue muy bella justamente la presentación de esta mezcla también de músicos que llevan mucha experiencia, que son académicos y docentes de la universidad, pero también con estudiantes que ya también se paran también como de par a par, justamente como en este escenario, con nuestro maravilloso piano que está en la Sala América, que siempre tratamos de recordar. Y quería preguntar un poco al revés, tal vez, la experiencia de Cana. Usted ha hablado, por supuesto, desde las misiones y visiones que tienen estas instituciones, que no están escritas ahí solo para rellenar la página web o las páginas en general, sino que también porque obviamente son nuestra directriz y la guía que nos mueve a las instituciones y a los funcionarios que trabajamos ahí. Entonces, me gustaría saber cómo toman estos conciertos los músicos. ¿Qué han dicho ellos? ¿Cómo ha sentido poder tocar no solamente en la biblioteca, sino que también en la Sala América y para el público que asiste a la biblioteca? Mira, para nuestros académicos y otros académicos que son de otras universidades que se han sumado a esta épica experiencia, ha sido para ellos maravilloso por varias razones. Primero, porque lo que los une es el arte. Y en general los intérpretes superiores
lo que hacen es preparar toda su vida, porque estudian como 20 años un instrumento, para ofrecerlo. O sea, cuando tú le abres espacios, realmente a ellos se les expande el alma. Sí. Es una cosa impresionante lo que les genera en el corazón a estos intérpretes. Y en el caso de los profesores, o sea, no el intérprete superior necesariamente, algunos son académicos y otros no, del pedagogo en música, porque hay que recordar que nuestra universidad tiene, en su departamento de música, tiene 2 carreras pedagógicas. Lo que hacemos ahí es apreciación artística, que va en una orientación distinta. Y nuestros pedagogos, por ejemplo, en la carrera de dirección de orquestas, donde se hacen las prácticas en colegios, porque son orquestas juveniles, esos profesores que están en práctica llevan a sus estudiantes. Y una de las cosas hermosas que hemos logrado con los estudiantes, que muchas veces son de sectores muy vulnerables, a los cuales, bueno, hay que apoyarlos bastante para que lleguen. Claro. A esos niños lo que le ha pasado es que por primera vez entran a la biblioteca. Segundo, en los escenarios que hemos estado, y ustedes también lo hicieron, les preparamos, por ejemplo, una visita guiada al lugar, de manera que es evidente que nos van a escuchar un concierto, no es una entretención, no es una tarea, es una experiencia total. Sí, así es. Y yo escuchando a los niños, era maravilloso cómo se alucinaban con las lámparas, nunca había visto una escalera de mar, era todo de película. Claro. Todo nuevo para ellos. Todo nuevo, maravilloso. Y nos falta que dices, voy a traer a mi mamá, así que me ven. Y así tú vas creando un relato nuevo, una sorpresa y que está abierta para todos. Porque muchas veces la segmentación es autosegmentación. Sí, de todas maneras. Hay gente que cree que no se merece estar en esos espacios. Exacto. Y lo que nosotros estamos haciendo esfuerzo con estas simbiosis institucionales, no solamente crear un producto y una oferta programática cultural, sino que también educar a nuestras poblaciones intergeneracionalmente, que es otra cosa maravillosa, porque la universidad es más puro joven en general, ¿no? Pero acá no, acá lo que estamos haciendo es que el nieto, la abuelita, como pasa, o toda la familia pueda decir, oye, qué hermoso es compartir cultura. Si esto no lo sabíamos que existía, nos han dicho algunos. Otras personas, adultos mayores, nos han dicho, yo nunca pensé en mi vida que iba a escuchar un concierto real, así real, como en primera persona. ¿Ah? Y todas estas experiencias que superan nuestra primera intención academicista de la apreciación artística, sino que al recibir los relatos al revés de los testimonios, los cuales los tenemos a través de registros escritos, a través de cápsulas televisivas, etcétera, tenemos un seguimiento de esto, hemos aprendido lo que va significando para las personas y cómo potenciar esa experiencia, que se diga, síganos en la página web a cada una de estas instituciones que hace grandes esfuerzos con personas tan entusiastas como los que están acá, ¿cierto? Que le ponen el alma. O sea, no se trata solamente de misiones, se trata de que las personas en los cargos que estén pueden hacer siempre algo más con los recursos existentes. O sea, no hay que esperar ser desarrollados para hacer algo más por nuestra gente. Decana, y ya lo hemos insinuado un poco, pero esta experiencia que nos une a la universidad y a la biblioteca, ustedes también la replican en otras instituciones culturales. Cuéntenos un poco de eso. Mira, nosotros tenemos convenios con varias instituciones. Por ejemplo, este año, solamente en el mes de abril, tenemos la Biblioteca Nacional, el Centro Cultural La Casa Anáhuac, la Catedral de Santiago, el Museo Casa Colorada. Después tenemos, depende del mes, tenemos Palacio Cousiño. Bueno, se me van quedando, porque son muchas. Pero así como la experiencia de ir a la Biblioteca Nacional es potente, hay que imaginarse también la Catedral de Santiago, el Palacio Cousiño. Cada una tiene un sello y una solemnidad y todas, estoy seguro, que impresionan para bien y dejan una marca en todos los que participan. Decana, ¿y podemos encontrar esa programación en algún lado para justamente ir revisando mes a mes? Sí, nosotros tenemos, bueno, primero decirles que tenemos un video, hicimos un video resumen de la temporada de concierto del año 25, para que las personas observen realmente lo que pasó. O sea, que es real que estamos hablando. Claro, son fracciones de distintas expresiones y eso está en el canal YouTube de la UNCE, así que lo van a encontrar ahí. Perfecto. Después, segundo, en todas las instituciones siempre existen afiches, flyers, y nosotros usamos nuestras propias redes de Instagram, así como las instituciones donde estamos. Claro.
Así que desde esa vía lo pueden hacer. También. Y por otra parte, cada vez que nosotros tenemos un concierto, tenemos la programación en cada butaca con un QR. Y ese QR va a permitir que puedan ver la programación de este año y del siguiente, porque se va actualizando cada 30, 60 días y vamos permitiendo que la gente programe su vida para estar con nosotros. Sí, perfecto. Y perdona, pero Sí, dale. me quedé también con una idea, porque cuando hablábamos de lo que significaba para los músicos tener esta posibilidad de llevar lo que han practicado, Uy, aprendido tanto tiempo. toda su vida a distintos espacios y la emoción que ellos sienten. También yo que he conversado con algunos de ellos cuando van a la Biblioteca Nacional, ellos también valoran mucho nuestra Sala América, que claro, nosotros estamos todos los días ahí, ya estamos un poco acostumbrados, Claro. pero para los artistas tiene un valor especial estar en la Sala América. Yo te diría que no solamente un valor especial, es como el sueño. O sea, realmente cuando uno le dice Sala América es que por favor colóqueme en la lista. O sea, nos falta capacidad de Claro, gestión sí. Sí. para permitir que todas puedan estar. O sea, es un espacio que a cualquier músico que tú le preguntes es Chile, es la cultura, sí. es la tradición, es un palacio. Sí. Realmente la biblioteca es un palacio y esta sala en particular Claro. representa mucho para el mundo de la música. Así que ustedes tienen un piano ahí de medias golas, Sí. en fin, o sea, está toda la ambientación, las butacas antiguas, realmente estar ahí, solo con estar, el entorno Sí. da una magnificencia, nos coloca en una situación física y mental de abstracción y sublimación. Sí. Sí, nos pasa de hecho con algunas de las salas que ya hemos comentado varias veces, por ejemplo, la reacción física que provoca, por ejemplo, la Sala Medina, que nos pasa con gente de todas las edades y que ha ido más de una... A mí me pasa todos los días cuando llego también a nuestro Palacio de los Libros, que a veces me quedo pegada viendo los vitrales o algún detalle, y me quería también un poco referir a lo que usted había mencionado, Decana, hace un rato, que tiene que ver con la belleza. Porque justamente tal vez nosotros estamos tan rodeados de imágenes actualmente, también con internet o la misma calle incluso, cómo reparar en esta belleza, cómo la UMCE también y la Biblioteca Nacional se están juntando para poder proporcionar tal vez otro tipo de belleza que habla también desde el conocimiento, desde lo sublime, como tal vez algo más filosófico. ¿Lo Mira. han reflexionado ustedes? O sea, en eso vivimos. Claro. Eso es academia. Sí. Claro. Pero mira, ¿cómo nos hemos preocupado de algo en particular? Algo que las personas en general no conocen, es que la música y toda la materia es vibración, energía. Pero la música en particular depende el tipo de composición que tú interpretes. La vibración que genera es lo mismo que estar en un estado de meditación profunda. Sí. Entonces los hertz que se trabajan en el tipo de interpretación puede estar en un concierto no solamente en sonidos que se interpretan, sino que esta vibración que tú vas captando, que tu cerebro capta, que tú no estás consciente, es lo mismo que haber hecho una clase de yoga de 2 horas, de 3 horas, o de estar en estados de meditación profunda, como puede ser de un yogi, que es algo que uno puede llevar años Claro. y años y no lo va a lograr, Sí. pero el concierto, la música, sí lo logra. Por eso que vibrar alto no es solamente un cliché, sino Claro. que realmente la música suena bien, se siente bien y nos sana. Y la invitación también a asistir a estos conciertos, ojalá sin estar tan pendiente del celular, no solamente para no molestar al resto, sino que también para poder alcanzar este estado. O sea, los celulares están bloqueados en cualquier concierto, en Claro. cualquier experiencia artística. No por pesados, po. No, yo creo que, bueno, primero por cultura, Claro. lo básico es, la experiencia artística se vive con el alma. O sea, si realmente uno quiere acercarse a la belleza, tiene que estar disponible con todo Sí. su sentido y con todo su ser a poder maravillarse y abrirse a lo que el artista le está ofreciendo. Eso es la reciprocidad básica. Sí. Sí. No es un experimento, es un encuentro entre saberes y personas. Claro. María José, ¿Qué? se me pasó ¡Ay, volando. no! Yo es que entre la tos, perdón. y lo sublime, es que me parece No, tan pero es bello que este tema. hablar de belleza es algo que nos puede ocupar todo el día. Ojalá así fuera, uno pudiera estar en este tipo de diálogos permanentemente porque nos hace crecer. Y yo, sin querer sonar pedestre, para terminar un poco esta conversación también, uno dice,
Oye, en la UMCE tienen la facultad de arte con deporte, educación física, Educación juntos. Y uno física. dice como, pero qué raro. Y no, pues, ahí está toda también la explicación que tiene que ver Sí. con este sentir corporal. Sí, por supuesto. Todo tiene que ver con Exacto. vibraciones también. Todo. Sí. Muchas O sea, gracias, somos decana. energía, somos cuerpo, mente, alma. Tal cual. Exacto. Muchas Decana, gracias, decana. qué gusto haber conversado con usted aquí en La Proclama, el programa de la Biblioteca Nacional en Radio UNIAC. Estoy seguro que va a ser un éxito no solo el ciclo de conciertos, sino que todas las iniciativas que emprendamos en conjunto. Ujú. Así que nada, aquí usted tiene su casa para cuando quiera venir a contarnos algo o simplemente a reflexionar sobre temas tan importantes. Bueno, yo les doy las gracias infinitas por esta oportunidad y realmente invitar a todos Sí. que nos sigan también este canal YouTube de la UMCE, Sí. porque esto está al servicio de todos y necesitamos que la gente llegue, porque Sí. como está bien dicho, nadie ama lo que no conoce. Así es. Exactamente, tal cual. Muchas Oye, gracias. pero no, quiero que no se quede con nosotros ¿Por qué? todavía, porque ¿A dónde vamos, José? vamos a nuestro archivo sonoro, pero le tengo una sorpresa a la decana. ¿Vamos a la cortina primero? Sí. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Bueno, y efectivamente este archivo sonoro también sirve como una sorpresa a nuestra invitada, porque el siguiente documento sonoro es de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Oh, Educación. Y en la Sala América, grabado en el año 2000. Sí, aquí Rodrigo Invernici puso así, pero aplicó con este Sí. audio. Se trata de una presentación del profesor Hernán Higueras junto a alumnos y exalumnos del Departamento de Música. En esa oportunidad ellos tocaron en la 6ª temporada oficial de Música y ciclo de conferencias Arte y Cultura de la UMCE. La pieza es un vals titulado El terremoto de Chillán, que narra los hechos del terremoto del año 1939, que como ustedes saben fue sumamente catastrófico, dejó varias víctimas Sí. y aquí está representado en una pieza musical. Que la disfruten. Escuchémoslo. Siempre nos hemos reído de nosotros mismos y de nuestras propias desgracias. Trataremos de recordar algo que sucedió en el 39, que Chillán quedó abajo. El terremoto Chillán. Atormenta el destino de Chile lesionado, uniendo sus dientes cual mísero chacal. De este terremoto que a Chillán dejó asolado, San Carlos y Cauquenes, Concesión y Parral. San Carlos y Cauquenes, Concesión y Parral. Los hospitales estaban llenos de contusos que no daban abasto a tanta calamidad. Niñitos piluchos vagaban por la calle. Jesús, José y María, qué cruel la maldición. Jesús, José y María, qué cruel la maldición. Después de un año justo este horroroso cataclismo, donde murió más del 120% de la pobre población. La gente angustiada, presurosa, congojada, lloran a sus muertos con desesperación. Lloran a sus muertos con desesperación. Chillán, ciudad del movimiento, donde los muertos bailan bajo el pavimento. Don Pedro Aguirre Cerda y su legítima esposa sienten haberse perdido fiesta tan maravillosa. Sienten haberse perdido fiesta tan maravillosa. Sienten haberse perdido fiesta tan maravillosa.
Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Juan Pablo, ¿te gusta el arte? Ya lo sabes, es una de mis pasiones. Oye, qué bueno entonces, porque justamente hoy día 6 de abril se abrió la exposición El Reverso del Malón, construcción visual de la alteridad mapuche en el siglo XIX. Entonces, por supuesto que este es nuestro panorama para que todos vayan a ver la exposición a la Biblioteca Nacional, ahí en Alameda 651, pero además nos sirve de introducción para lo que viene en el siguiente bloque. No daremos más detalles porque luego tendremos una entrevista extensa con Gastón Carreño. Espérennos, nos vemos. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Aquí, todas las voces tienen lugar. Radio UNIAC, la voz de una comunidad que crea. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de La Proclama, el programa de la Biblioteca Nacional en Radio UNIAC, y con un invitado de la casa. Sí. Es el antropólogo social, Gastón Carreño, hay que decirlo, que ya estuvo en la primera temporada del programa, así que no nos vamos a extender en ese currículum largo y lleno de éxitos que tiene, pero sí decir que él trabaja en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, y desde ahí también dirige la revista Antropología Visual. ¿Y de qué nos viene a hablar el día de hoy? Y tú nos vas a contar de qué viene a hablar el día de hoy. Nos viene a hablar de los malones. ¿Tú sabes lo que es un malón, Juan Claro, Pablo? cuando uno va a una fiesta le dicen cada uno tiene que llevar algo, un chispop, una bebida. Ay, me encantan los chispop. ¿Sí o no? Me hacen toser mal chispop. Oye, es que parece que no es ese. Ah, ¿no? No, así que le vamos a preguntar, porque a propósito de la exposición El Reverso del Malón, construcción visual de la alteridad mapuche en el siglo XIX, que ya habíamos comentado, se abrió el día de hoy en la Sala Premios Nobel. Tanto que hablar, Gastón Carreño, sobre esta exposición. Cuéntanos. Gastón, primera pregunta. ¿Cómo surge esta exposición? ¿Qué motivaciones están detrás de su desarrollo? ¿Y por qué consideran relevante hoy revisar las representaciones visuales del pueblo mapuche producidas en el siglo XIX? ¿Tanto tiempo? Sí. Primero que nada, esto es producto de una investigación financiada por el Fondar, ¿sí? Fondar Investigación de la convocatoria 2025. Con lo cual nos pudimos concentrar en desarrollar una investigación, valga la redundancia, que tiene dos componentes. Una es la exposición que acabamos de inaugurar, digamos, y por otro lado hay un libro que está también en gestación sobre la temática. ¿Sí? ¿Por qué las imágenes del siglo XIX? En realidad, como habíamos hablado en la anterior entrevista, la antropología visual en general se ha dedicado a estudiar un poco lo que son las imágenes en producto de mediaciones de máquinas, es decir, imágenes mecánicas, es decir, fotografía, cine, video, es como lo que más se conoce de relativo a la antropología visual. Y la verdad que hace bastante tiempo, más de 10 años, a mí me empezó mucho a interesar la representación manual, es decir, imágenes que se hacen a partir del trazo de la mano sobre la alteridad, que por mucho tiempo la antropología no las miraba como un documento objetivo, como que siempre se colaba la subjetividad que supuestamente la cámara fotográfica no tenía, cosa que también es muy discutible. Claro. Pero de ahí viene esta idea de, sobre todo porque hay ciertas imágenes que son sumamente realistas, que logran capturar el aura, para ocupar ese término de Benjamin, ¿no? de este otro indígena, y me parecía interesante de investigar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se llama El Reverso del Malón? Sí. Porque justamente en el siglo XIX pasa una cosa muy interesante, y es que visualmente el discurso, la narrativa que la sociedad chilena tiene sobre los mapuches,
surge, y esa es un poco la tesis del proyecto, a partir de la conjunción de, por un lado, una imagen que viene desde el arte, que es el famoso, digamos, imagen del malón que hace Juan Mauricio Urgenda, digamos, ¿sí? Pero que además, años después, la reinterpreta Claudio Gaines o Atlas. Entonces, esa misma imagen, que tiene variaciones, por cierto, unos pequeños matices, resulta muy interesante porque ese cruce entre arte y ciencia, por decirlo de alguna manera, termina de articular este discurso frente a los mapuches, donde el mapuche es la oposición a la civilización, Claro. en lo salvaje, y se representa un hecho sumamente violento y fuerte, que es el rapto de mujeres blancas. ¿Sí? Pero un poco la idea que subyacía a este proyecto es, y por eso que se llama imágenes del reverso, o sea, porque el reverso del malón, porque la imagen tiene un anverso y un reverso. Mientras el anverso, que es esta imagen que más circula, digamos, sobre el malón, que es esta imagen del mapuche como salvaje. Sí, que introduce el caos, digamos. O sea, claro, y sobre todo esta idea de los mapuches como salvajes. Sí, Eso también es el tema. Como bárbaro. Bueno, claro, sí. Es interesante porque aparecen otras imágenes que sí tuvieron circulación, pero que no tienen, digamos, el mismo peso narrativo, y que son imágenes que muestran un poco lo que es la diferencia cultural, un poco lo que es la alteridad, porque ese concepto de repente no todo el mundo lo domina, pero esta idea de la diferencia cultural. Entonces son imágenes sumamente potentes porque te muestran, por un lado, pinturas faciales, las viviendas tradicionales, ceremonias, ¿sí? Ahora, también estas imágenes caen en el estereotipo, ¿sí? Es decir, hay elementos que más bien vienen de otros lados y terminan construyéndose. Por ejemplo, la exposición que ustedes ya vieron tiene dos componentes. Una es el malón, que justamente... Contémoslo a la gente que no la ha visto también, Sí, claro. cómo está estructurada la exposición. La exposición tiene dos grandes ámbitos, por decirlo de alguna manera. Una es las imágenes del malón, propiamente tal, porque resulta que esta imagen de Rugendas tiene antecedentes. De hecho, esa imagen circula antes en un atlas de un viajero alemán, Eduard Poppik, ¿sí? Que la publica en su atlas de 1836. ¿Sí? Pero en realidad el que pintó esa imagen era un soldado de Sajonia, ¿sí? Y que se especializaba en ciertas pinturas ecuestres. Entonces, sobre un fondo que tenía claro y dibuja Poppik, él mete esta imagen de el malón, que es, digamos, se llama Ataque Pehuenche o Pehuenche, no recuerdo muy bien el nombre original, pero claramente ahí está... O sea, él es el que presenció una escena similar. No. Tampoco. Eso es lo interesante. Todo esto es de oídas. De oídas. Nada lo presenta. Entonces, además, también esta imagen se va construyendo una narrativa en torno. O sea, representación, tal cual. O sea, de hecho, es más, tú puedes ver que después este motivo del malón incluso adquiere un nombre que se llama El rapto de Trinidad Salcedo. Y se le pone nombre. Claro. Lo curioso es que Trinidad Salcedo no fue secuestrada por mapuche, fue secuestrada por pincheiras con mapuches. Entonces, tú puedes ver cómo esto va mutando. Entonces, en la exposición hay todo un panel, digamos, una serie de paneles que muestran la evolución, el desarrollo, digamos, de este motivo en el tiempo. Claro. ¿Sí? Y cómo llegamos hasta 1881 con reelaboraciones del mismo motivo. Y eso estuvo a cargo de el profesor Pablo Diener, que un poco es mi coinvestigador, fue invitado a trabajar en este proyecto. Él es un especialista en rugendas, tiene mucha experiencia en este tipo de temática. Y por otra parte, eso está al frente, y eso también es interesante. Al frente hay otra línea de paneles, son 4 paneles, digamos, donde están las imágenes del reverso. Que eso es lo que trabajé yo. Y justamente son estas imágenes de, podríamos decir, vida cotidiana, de un poco deporte. Aparece una escena de la chueca, aparece... El palín. Claro, el famoso palín. Pero además, y eso también quiero señalarlo, que en el caso de estas imágenes del reverso, yo trabajo sobre todo con imágenes que fueron publicadas en libros que son libros patrimoniales de las distintas colecciones de la Biblioteca Nacional. Perfecto. Entonces, es súper interesante también porque el soporte de circulación de estas imágenes, sobre todo está en el libro, ¿sí? A diferencia del malón, que tiene como un componente, por un lado,
artístico, ¿sí? Claro. Con Rugenda, Sí, claro. pero también uno puede ver que o buena parte de las imágenes que se reproduce el Malón también están en libros de colecciones de la biblioteca. Ujú. Sí. Entonces, esos dos componentes están jugando en la exposición. Entonces, está esta idea de el anverso como el motivo del Malón, lo que construye la narrativa, digamos, sobre los mapuches. Tienen que pensar que hasta fines del 19 había una zona que en los libros se hablaba de región indígena, Claro. porque no era chilena propiamente tal. Sí. ¿Sí? Y entonces, por otro lado, está esta idea del reverso, estas imágenes de vida cotidiana que son muy bonitas, digamos, porque te presentan aspectos muy poco conocidos de los mapuches, incluso hoy, porque hoy el discurso que predomina es más bien cercano al Malón. Oye, Gastón, ya, mira, solo como para hacer de nuevo como un orden de todas estas cosas. Malón no tiene nada que ver con comida para Fiesta ni chispo. sacar ahí a Juan Pablo Ya. de su inquietud. Tiene que ver con lo que tú estás contando, con este encuentro... Es que el Malón en realidad se refiere a una digamos, actividad, como podríamos llamarlo, a una incursión de carácter, digamos, guerrero, en la cual mapuches asaltan ciertos poblados chilenos, Perfecto. españoles, Ujú. y secuestran ganado, y entre esos también mujeres, Perfecto. eventualmente. Pero también estas incursiones podrían ser entre distintas comunidades mapuches y secuestrar también mujeres mapuches. Sí, se podía dar, habían ciertas diferencias dentro de lo que entendemos como mapuche, pero particularmente el motivo del Malón es justamente esta idea de atacar poblados blancos, Ya. es decir, españoles o chilenos. Claro. Lo curioso es que, por otro lado, también habían incursiones de españoles y de chilenos en comunidades que son las malocas, que se conocen tradicionalmente como malocas, Ajá. pero de esas no hay tanta imagen. Claro. Y yo hace un momento atrás les comentaba que en realidad habían muchos secuestros de mujeres Ujú. indígenas, niños indígenas, Claro. pero de eso no hay circulación de registro, imágenes. claro. ¿Sí? Entonces, Sí. Bueno, entonces ya, tenemos esto que ya el Malón corresponde a este encuentro, pero también me acuerdo también de la entrevista anterior que nosotros tuvimos donde la subjetividad, para nada acá, ni en fotografía, ni en dibujo, ni en pintura. Entonces, claro, acá hay personas que están poniendo lo que ellos ven y lo que eligen poner dentro de sus representaciones de imágenes en sus obras, ya sea grabado o pintura, ¿cierto? Y Rugiendas, por ejemplo, es un personaje bastante conocido en la historia del arte en Chile, pero también, como dices tú, dentro de la construcción de la identidad de los chilenos, ¿cierto? Probablemente la gente se acuerde de esta gran pintura que tiene él que se llama El Guaso y la Lavandera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estos pintores naturalistas, que por lo demás no han nombrado ninguno chileno, así que son todos extranjeros, ¿cierto?, hacen que empezamos a crear esta identidad nacional? Identidad nacional que además incluye a el pueblo mapuche. sí, es súper interesante lo que dices tú, por dos razones. Una, porque buena parte del material que uno ve en el siglo XIX no son hechos por observadores presenciales. Sí. Muchas veces el grabado se hace a partir de bosquejo en algunos casos, una silueta, pero muchas veces, y la gran mayoría de las veces, desde imágenes textuales. Desde el texto Claro. se arma la imagen. Por eso que también uno puede ver que la representación de las viviendas pehuenches sea súper común que las representen como si fueran tipis norteamericanos. ¿Sí? Y eso desde Pepic Claro. hasta Gay aparece esta idea. ¿sí? Claro. Y muchas veces no eran observadores presenciales. Sí. De hecho, Rugiendas sí tiene, y por eso que lo incluimos también de manera muy fuerte dentro de este proyecto, porque Rugiendas sí va a la zona de la Ujú. frontera entre diciembre del 35 y enero del 36. 1800 estamos hablando. Vale. Sí, Ujú. 1835 y 1836. Y él, además de los óleos que tienen bastante circulación, se podría decir, en el mundo del arte, se conocen, hay un montón de dibujos, cerca de un centenar de dibujos que sirvieron de base para algunos óleos, pero que en realidad son súper bonitos, porque, claro, es una persona que tiene formación artística y en esos trazos logra esta idea del aura, ¿sí? Esta como esencia de lo indígena que no logran otros. ¿Sí? Por otro lado tenemos a un viajero norteamericano que en 1853 viaja 3 meses a territorio indígena, que además es muy interesante, se llama Edmund Regulus Smith, porque él viene con la expedición naval de Estados Unidos, que hacen mediciones, digamos, climáticas y astronómicas en el Cerro Santa Lucía. Y él tiene un trabajo bastante esclavizante por 2 años,
Y de resulta que en 1853 dice, bueno, ya que estoy aquí y terminó mi trabajo, me voy a conocer a los indígenas. Y el relato que él hace es increíble, es súper interesante, es paraetnográfico, es decir, él relata su viaje, relata la sociedad indígena, relata la sociedad de frontera también. Y es muy interesante ver cómo el lado chileno había pobreza que no ve en el lado mapuche. Sí. Rescata, por ejemplo, el tema del comercio, de las comidas. Una cosa que a mí me llamó la atención, se pregunta, ¿por qué los mapuches no tienen industria lechera, teniendo tanta vaca? Claro. Y aprovechan la carne y el cuero por sobre todas las cosas. Bueno, en fin. Y él tiene en su texto original 17 grabados. Pero es interesante porque ahí vemos que estos grabados, pese a que él es un observador presencial, es una persona que tiene formación artística también, andaba con cámara oscura, andaba con acuarelas. Sin embargo, los grabados fueron hechos por grabadores que más bien pertenecían a la editorial. ¿Sí? Que es una editorial Harper's and Brothers, que era de Nueva York, una gran industria editorial. Y se altera un poco esta idea, no sé hasta qué punto, porque uno ve el texto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una parte donde él dibuja con cámara oscura el salto en Laja. Yeah. ¿Sí? Y hay otra parte donde hace un grabado de unas mujeres que él llega y las ve que estaban vestidas como de gala, él dice, y las dibuja, y además él relata que las mujeres quedaron maravilladas con las acuarelas, con los colores que tenía la acuarela, y él hace un grabado de eso, digamos. ¿Sí? Y es súper, súper interesante porque ellos son observadores presenciales. Sin embargo, la gran mayoría de los casos que estamos viendo, no. Tal vez Dumont d'Urville, que es una de las imágenes que vamos a comentar más adelante, sí fueron observadores presenciales. Y Gastón, justamente a través de las representaciones de estos artistas que no vieron presencialmente lo que estaban expresando, son las que han ayudado a formar con mayor fuerza los estereotipos que tenemos sobre el pueblo mapuche. Totalmente. ¿También la exposición busca un poco romper esos estereotipos? Sobre todo, sí, por un lado romper por eso que se llama el reverso del malón, ¿no? Sí. Justamente para reivindicar esta otra imagen, ¿sí? No más allá del malón, que además el trabajo de seguimiento que se hace desde esta primera imagen del malón hasta las de fines del 19 es una cosa notable. También, como tú puedes ver, cierta continuidad en el motivo, salvo variaciones que tiene. Esta imagen es del reverso, es interesante porque se despliega, como bien dices tú, un montón de sentidos. O sea, un caso que yo analizo es César Famin. César Famin nunca vino a Chile y sacó un libro que se llama algo así como Chile, Buenos Aires, Paraguay y Uruguay, ponte tú, ¿sí? Una cosa así en francés. Y él incluye 4 imágenes sobre mapuche, ¿sí? Y a mí me llama la atención, pero ¿de dónde sacó esta imagen? Y es muy curioso porque una imagen es una copia literal de otro viajero que se llama Luis Choriz, que vino con una expedición rusa y que publica en 1822 esos grabados. Entonces, y tú cuando ves a Famin, no citan a Choriz, o sea, llegan y la copian, digamos, y la ponen ahí. Sí. Y mucha gente la adjudica a Famin, pero Famin en realidad lo que hace es tomar grabados de otros. ¿Sí? Oye, y llevándolo a un extremo, y no sé si mi ejemplo sea realmente interesante, pero se llega a los casos de consolidación de esos estereotipos como el de la escultura que está en el Cerro Santa Lucía. Sí. ¿Cierto? Bueno, que tengo entendido que se hizo originalmente para representar a un piel roja también. Un moicano, creo. Un moicano, claro. Moicano, y creo que incluso no soy especialista, me mataste con la pregunta. Pero me refiero a cómo se han consolidado los estereotipos a través de representaciones que a veces están muy lejanas de lo que es la realidad. Una obra de Nicanor Plaza, perdón, tengo que acotar ahí, que él es el escultor. Claro, pero además creo que en la misma escultura propiamente tal, creo que aparece, está medio borrado, que era como el último de los moicanos, una cosa así. Sí. Claro que sí. Pero en el inconsciente colectivo está que esa es la representación del hombre mapuche que habitaba ahí en el Cerro Huelen. Claro, no solo en el inconsciente colectivo, sino tú puedes ver, por ejemplo, un texto tan importante como la Araucana. Hay una edición española de 1852 que tiene un montón de ilustraciones. Y los mapuches, o sea, son pieles rojas, como dices tú, o moicanos, es decir, no tienen nada que ver con los mapuches.
Entonces, es súper interesante eso también, cómo finalmente se construye un indígena que no es real. Sí. Y eso pasa mucho con estas imágenes manuales. Claro. Y también hay una cuestión ahí que tiene que ver con, bueno, muchos de los naturalistas que llegan también son contratados por el propio Estado chileno, ya lo hemos hablado largamente también con el trabajo de Claudio Gay. ¿Y qué pasa ahí entonces con Chile queriendo comprar esta imagen, esta representación, y un poco también tal vez podría funcionar como una propaganda? Claro, sí, de alguna manera sí. De hecho, Claudio Gay justamente es contratado por el Estado de Chile para un poco hacer un estudio naturalista Claro. en toda su dimensión, es decir, Sí. desde la botánica, la mineralogía, ¿sí? De hecho, disciplinas que en esa época no existían, Claro. digamos, ¿sí? Y también se dedica a hacer antropología en cierta medida, describe la sociedad mapuche particularmente. Y por ejemplo, ahí quisiera citar una de las imágenes que ustedes vieron en la exposición, que es un grabado sobre un funeral de un cacique, digamos, mapuche. Y es súper interesante porque hace pocos años atrás se publicaron los diarios de Claudio Gay. Hay un trabajo muy interesante del profesor Sagredo donde analiza ese cuadro a partir de los diarios de Claudio Gay, que Diego Milo los publica. Y es súper interesante porque uno puede ver que el grabado sintetiza distintos momentos de todo el ritual funerario. O sea, una cosa que pasa en 3, 4 días, en realidad están en una sola imagen, concentrado. Claro. Qué Pero interesante. tú al leer, digamos, el diario de Claudio Gay, te das cuenta que, bueno, esto no pasó simultáneamente con Sí, esto otro. sí. ¿Sí? Eran como distintos procesos. Entonces, tiene algo de poético, ¿no? Claro. El cuadro en el sentido de condensar sentidos en una sola imagen. ¿Sí? Sí, estaba pensando que también un poco es lo que pasa con la pintura colonial, pues que te muestran así como el ascenso de Jesús, pero también cuando está muerto, pero además cuando viene la procesión, como todo en todas partes al mismo tiempo, Sí, como sí. no sé si ahorrando también un poco como tiempo y aprovechando que la gente va a ver la Sí. imagen. Es que claro, hay un tipo de grabado que tienen como narrativa implícita en su interior. Sí, claro, Ahora, son búsquedas de un lenguaje Claro. Exacto. que algunos piensan que son el protocómic también. Sí, claro, tal cual. Sí, porque hay otra, por ejemplo, la imagen que hace poco te mostré de Claudio Gay, donde es una familia que se titula Araucano, que en realidad es una imagen de un hombre, una mujer, un niño, y claro, ahí destaca sobre todo las vestimentas Claro, tradicionales. sí. Y la parte cromática, digamos, de esa imagen. Entonces, claro, es diferente a la del entierro del cacique, digamos, que digamos, mucho más concentrada en ese sentido, digamos. Oye, Gastón, pensemos en la gente que va a ir a ver la exposición. Sí. Ya saben un poco con qué se van a encontrar, pero ¿qué reflexión esperas tú que haga la gente? Aunque sabemos que cada uno es libre de hacer la apreciación que le parezca, pero ¿qué crees tú que le va a pasar a la gente cuando esté enfrentada a estas imágenes? Mira, yo creo que por un lado se va a reforzar esta idea de bueno del estereotipo. Yo creo que mucha gente va a hacerle sentido estas imágenes del Malón, las han visto. Sí. Se van a sorprender porque en realidad hay una etapa, digamos, del Malón que es justamente Rugenda Gay, que yo creo que ha circulado mucho, Sí. pero van a ver tanto el origen como Sí. las representaciones posteriores, pero además las van a ver en libro. Y bueno, en el Palacio de los Libros, la Biblioteca Sí. Nacional, es súper importante porque además estamos colocando en valor libros que se resguardan, que tienen cientos de años, más de 100 años, digamos. ¿Sí? Entonces, piensa tú, Choriz 1822, o sea, tiene, ¿cuántos años? 104. Sí. 104 años. No, 204. po. 204, 204, sí, claro. por favor. Entonces, son libros que además están atesorados ahí, los van a ver. Además, la gente del Laboratorio de Conservación los está presentando de una manera muy amigable, manteniendo como los estándares de conservación, y se pueden ver. Yo creo que eso es Claro. interesante. Y por otro lado, con esta idea de las imágenes del reverso, yo creo que se van a maravillar de imágenes que han tenido mucha menos circulación, pero que son mucho más potentes. Además, es bonito que imágenes, porque igual en el caso de Claudio Gay son libros de, no sé, 53 centímetros por 30 y tantos, no sé, y las van a ver en un formato mayor, de 60 centímetros de diámetro, sí. entonces se van a ver más grandes, se puede ver más el detalle. Jugamos un poco con esta idea de que se puedan ver los detalles, por eso que tiene esta cosa de la exposición, de que los espectadores, las espectadoras, van a quedarse frente a una imagen el tiempo que necesiten, Sí.
A diferencia de un poco de lo que pasa en el cine, que te Sí. imponen, digamos, Claro. el tiempo de duración de la imagen, aquí tú te puedes quedar el instante eterno, ¿no? Sí. Es que Y yo pensaba, Gastón, que cuando también se expone lo que contabas tú de escenas de la vida cotidiana, Sí. uno se puede reconocer en el otro. Totalmente. Porque todos compartimos esos rituales que son parte del Totalmente. día a día. Claro, el malón es algo que tiene un componente violento, que por lo tanto es lejano a la mayor parte de la población. Sí. Pero cuando tú ves la vida cotidiana de un otro, tú te das cuenta todas las cosas que nos unen. Es que es súper interesante, puede sonar fuerte, pero pasamos como de la repulsión del malón, a lo que nos provoca el malón, Sí. a la admiración Claro. de una Sí. cultura diferente, que además es una cultura que, como la describe Edmund Rowell Smith, de hecho hay unos pequeños fragmentos del libro que están asociados a imágenes, ese es un ejercicio que también se hizo, donde él está maravillado, o sea, encuentra que es una sociedad absolutamente maravillosa y que de hecho, en términos de lo que es la sociedad chilena de frontera, los ve mucho más sólidos. ¿Sí? Es decir, no hay hambre entre la cultura. A mí esas cosas me llamaron mucho la atención. Entonces, son imágenes que provocan admiración también. Porque además, y eso también yo creo que es un mensaje para el público chileno, el caso chileno, la población mapuche equivale al 90% de la población indígena de Chile. Que es que la población indígena nacional es el 10%, según los últimos censos. De ese 10%, el 90% es Son mapuche. mapuches, sí. Claro. Entonces, eso es una cosa muy, muy particular también, porque eso no pasa en general, salvo en Nueva Zelanda. Somos como los casos Sí. con los maoríes. Guau, sí. Entonces, en general se reparte. Entonces, se reparte Sí. proporcionalmente Sí. si tú ves todos los países Claro. latinoamericanos. Sí. Pero acá tenemos una población indígena dominante que marca Claro. mucho nuestra Sí. identidad como Sí. país también, Sí. pero ha primado esta imagen del malón Sí. finalmente en cómo los vemos. Sí. Oye, Sí. me quedaron como hartas cosas que conversar. No, mucho. Pero se viene el libro, así que eventualmente también podemos Sí. volver a conversar sobre estos temas. Sin embargo, tal vez me gustaría un poco también hacer una vinculación con lo que hablábamos con la decana hace un rato, porque tiene que ver también con conocer a un otro, ¿cierto? Totalmente. Tratar de nuevo de estar más tiempo mirando estas imágenes, poder un poco visualizar otras cosas que tal vez no hemos visto tanto y tanta violencia que hay en el mundo actualmente, tal vez también ver esta otra cara de que no solamente ocurre eso, sino que también, como dice Juan Pablo, la vida cotidiana nos acerca porque al final todos comemos, todos vivimos, Así todos es. estamos ahí en Sí. nuestro día a día. Sí, no somos tan diferentes como a veces Al final, pensamos. claro. Gastón, un gusto haber conversado contigo nuevamente, así que todos invitados a ver la exposición, Sí. porque realmente es una experiencia que vale la pena, y nos volveremos a encontrar aquí en La Proclama y unos 10 segundos Sí, para dale, despedirte. dale. Sí, solo dar el agradecimiento al equipo de Extensión Cultural Sí, de la Biblioteca sí. Nacional que lo dejó todo para sacar esta bella muestra como ustedes bueno, vieron. qué Está bueno. muy bonita, es verdad, sí. Ya, Gastón, nos vemos. Muchas gracias. ¿Y ahora, María José? Vamos a nuestro archivo de la palabra. Muy bien. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Por favor, prefiero que me diga poeta. Poetisa me parece despectivo. Solicitaba a la prensa la destacada poeta feminista María León Bascur, quien, además de trabajar la poesía erótica, incursionó en la literatura infantil. Comenzó a ejercer en la literatura en el año 1974. Luego decidió pertenecer a la Sociedad de Escritores y Escritoras de Chile. También quiso integrar el grupo literario Los Inútiles, fundado por Óscar Castro, pero la rechazaron porque durante esa época no aceptaban mujeres. Pero mira, no importa, porque después de ese rechazo, María León Bascur funda la revista Safo el 28 de diciembre de 1989 y por supuesto el nombre de la emblemática revista honra a la escritora más grande de la antigüedad y su lucha por los derechos femeninos. Mostró en sus páginas a mucho más de 600 mujeres poetas de todo Chile, de Arica a Magallanes y del mundo. La revista, de 28 páginas, se distribuyó en centros culturales de diversas ciudades, uniendo a las mujeres en la poesía. Te cuento algo, Juan Pablo. Claro. En la revista Safo los hombres no quedaban fuera, por lo demás, demostrando un feminismo absoluto al hacer lo contrario de las exclusiones patriarcales. El año 2001, María León Bascur declaró que ya en ese entonces se le daba voz a los varones en el interior de la revista y la página se llamaba La Página de Adán. No tenemos
ni fecha ni lugar. Pero esta producción sonora que está en el archivo audiovisual es un álbum con poemas de autoría de María León Bascuro, publicado en cassette. En voz de la autora escucharemos el poema La pluma de mi frente. Y aquí le damos un cariño a Verónica Méndez, quien obviamente ahí clasificó este documento sonoro para todos ustedes. Disfrútenlo y nos vemos el próximo lunes. Hasta el próximo capítulo. Chao. La pluma de mi frente tiene un marcado tinte rojo. Mi chimalonco me bautizó con la pluma del pecho de una loica, y en mi frente conservo la señal donde radican los ínfimos dolores de los desventurados cristos que cargan en su alma la infortunada cruz de nuestros pueblos. Ven, desnúdate conmigo entre las dunas y los cactus, y en la rosada alcoba ornada de añañucas nos saciaremos del verso, de la luz y la esperanza. Celosa, Aurora palpitará conmigo y con mi beso, y en el artesanal chamanto de la camanchaca envolveré este fertilizante puñado de huesos para que vaya a reposar del tumultuoso viaje en la concha ahuecada de tu seno. La continua metáfora del mar lavará nuestros cuerpos calcinados por el tiempo, y en un viaje sin retorno yo me iré a dormir junto a mi chimalonco, y tú, oh tierra de titanes, alcanzarás el aura luminosa de los soles en los brazos ancestrales de Huaylimia y Galdiquín. Pero antes de someternos al yugo del Olimpo terrenal, agotaremos la sangre, amasijando el sueño de Atacama y Aconcagua en el orgasmo palpitante de mi ardiente poesía. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.